tecnología, ¿verdad? Bueno, hermanos, después de habernos gozado en la alabanza en esta mañana, pues para mí es un gran privilegio presentarles a nuestro hermano Pablo Cibulca y su esposa, quien nos acompaña en esta mañana. Para muchos de nosotros, conocido desde hace muchos años. Yo lo conocí a él no sé recordar por tanta gente que conoce, pero cuando yo era un poco más joven, en la primera iglesia evangélica centroamericana, en La Pieca, desde que asistíamos con nuestros padres, ahí el hermano nos apoyaba. Luego en el seminario, no porque haya estudiado ahí, sino porque ahí íbamos nosotros a jugar fútbol, ¿verdad? En el campo que tenía en el Ceteca. No sé si íbamos a jugar o íbamos a sacar todo lo que teníamos ahí, porque eran juegos muy duros, pero ahí estábamos. El hermano Pablo Cibulca es actualmente rector emérito del Seminario Teológico Centroamericano. Y para mí es un gusto, de veras, presentarlo, hermano, y que el Señor le bendiga. Quisiera orar por usted. Gracias, nuestro buen Dios, por enviarnos a alguien, Señor, que sabemos, Señor, con toda certeza que va a hablarnos a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo lo dirija, Señor, y que nosotros podamos ser receptivos, Señor, a tu palabra. Gracias por la vida del hermano, de su familia, Señor, de su esposa. Lo bendecimos en tu nombre. Amén. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Es un gran gusto, después de los 2 años de la pandemia, volver a estar con ustedes. Creo que la última vez fue cuando hermano Ricardo llegó y tuvimos el privilegio de ser parte de ese servicio de instalación. Y bueno, el Señor ha sido fiel en estos años, ¿no? Casi todos hemos pasado por alguna experiencia difícil, pero hemos visto también la mano de Dios. Y hoy estamos aquí para celebrar. ¿Qué día más especial? El domingo de resurrección. La iglesia ha celebrado esto desde sus inicios. Y hoy quisiera comenzar recordando un personaje en la Biblia que fue impactado por la resurrección de Jesús, entre muchos otros. Pero hay algo muy especial en el caso de Pedro. ¿Recuerdan que Jesús, cuando anunció que iba a morir y resucitar, yo creo que a Pedro se le pasó por alto la parte de resurrección, porque solo pudo pensar en la muerte? Dijo: Señor, no. ¿Recuerdan? ¿Ya? El Señor tuvo que reprenderlo. Ay, Pedro, ¿verdad? Y después negó 3 veces a su Señor. Y se sintió terrible. Y se preguntaba si tal vez ya no calificaba para servir a Jesucristo. Pero esa mañana, cuando estaban reunidos los discípulos en un cuarto a puerta cerrada y con llave, ahí cuidándose por temor a los judíos, unas hermanas salieron tempranito para ir a la tumba para ver si hacían algún arreglo todavía con el cuerpo de Cristo. Y cuando llegaron, la sorpresa que la piedra se había movido, entraron a ver. Y ahí un ángel les habló y les dijo: mire, ustedes, Jesús resucitó, no está aquí. Anden, den la noticia a los discípulos y especialmente a Pedro. Llegaron ahí y le dieron la noticia a Pedro y wow, ¿por qué Jesús debe estar pensando en mí?
voy a ir a ver. Salió corriendo y detrás de él Juan, y Juan llega primero por ser más joven, pero los dos ven el lugar donde Jesús había estado. Ahí están los lienzos que habían envuelto su cuerpo, pero ahí tranquilos. El cuerpo se había pasado por los lienzos, se había pasado por la piedra, porque la piedra no se movió para que Jesús saliera, sino para que los discípulos pudieran entrar a ver. ¡Wow! Y dice, cuando Pedro vio eso, dice que creyó. Y Jesús volvió a aparecer a sus discípulos varias veces, y el apóstol Pablo menciona que una vez en particular apareció a Pedro. Le habló. Y más tarde, ahí en Galilea, algunas semanas después, frente al mar, cuando están pescando, Jesús vuelve otra vez a hablar con un grupo de 7 discípulos, entre los cuales se encuentra Pedro. Y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, dice Pedro, 3 veces. Y 3 veces Jesús reconfirma el llamado. Dice, Pedro, tú me vas a servir. Luego Jesús ascendió al cielo. Pedro quedó profundamente impactado por la resurrección de Cristo. Así que cuando más de 30 años después escribe una carta a los creyentes en lo que hoy es Turquía, la parte de Asia Menor, creyentes que estaban pasando por dificultades, por cierto, les escribe para animarles. Pero ¿con qué comienza? ¿Cuál es su primer tema? Claro, el primer tema es la resurrección. Vamos a volver a recordar el pasaje. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, gente que estaba fuera de su propio país, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento, el previo plan del Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer, y esta obediencia es la obediencia de fe al Evangelio, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esa es la parte introductoria de la carta. Y luego comienza a alabar a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, y ese tema va a aparecer varias veces, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, porque la salvación ninguno de nosotros la merecemos. Es por la pura misericordia de Dios, pero lo que nos ha dado en su misericordia es algo grandioso, algo tan especial. Y en estos versículos el apóstol Pedro va a mencionar por lo menos 5 bendiciones, 5 resultados maravillosos de la resurrección de Cristo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, primero nos hizo renacer por la resurrección de Cristo. Jesús había dicho antes, porque yo vivo, ustedes van a vivir. Había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y es porque Jesús es la resurrección, porque Él es la vida. Y porque lo comprobó con su resurrección, que ahora nosotros podemos tener vida. Hemos renacido a una vida nueva. ¿Qué es vida? Pues vida es la capacidad de relacionarnos, de conversar, de amar, de entender, de apoyar. Relación, esa es vida. Y hemos sido renacidos en una familia. La familia de Dios, porque ahora Dios es nuestro Padre. Pedro lo dice un poco más adelante.
Y los demás creyentes son nuestros hermanos. Tener esta vida es tan especial. Usted puede levantarse en la mañana y hablar con su Padre Celestial así, confiadamente. ¡Qué bendición! Eso es vida. El hecho de que pueda estar con sus hermanos en la iglesia y gozar de esa relación como lo estamos haciendo esta mañana, eso es vida en comunidad. Poco más adelante, Pedro nos recuerda que fuimos, dice, amaos los unos a los otros de corazón sincero. Habla del amor fraternal al final del capítulo, que es fraternal entre hermanos, ¿verdad? Y luego dice, siendo renacidos. Podemos amar porque hemos renacido. Podemos tener hermandad porque somos parte de una misma familia en la cual nacimos y compartimos la misma vida. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta vida es una vida que es para siempre, nunca termina. Y es porque Cristo venció la muerte en su resurrección, que hoy gozamos de vida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Pero sigue a una esperanza viva. La resurrección de Cristo nos provee no solamente de vida, también nos da esperanza. Una esperanza viva, una esperanza brillante, una esperanza, dice vida, viva, ¿verdad? Una esperanza que la vivimos por la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la esperanza que trae la resurrección de Cristo? Pues es la esperanza de que Él volverá a venir. Y muchas veces en el pasaje tenemos referencias a que Cristo va a ser manifestado. Cristo va a venir. Y esa es nuestra esperanza. Y esperanza en la Biblia no es un ojalá que suceda, ¿no? Es una convicción segura de que Cristo volverá y pondrá todas las cosas en orden. Porque Él resucitó. Cuando subió al cielo, dijo, los ángeles que aparecieron dijeron, este mismo Jesús vendrá otra vez, como lo han visto subir. Está vivo y va a volver. Pienso en estas personas sufriendo en Ucrania, por ejemplo, cuántos cristianos ahí. Pero ellos saben, como nosotros sabemos, que un día Jesús va a poner todas las cosas en orden. No sabemos cuándo ni cómo. Pero sabemos que Él va a triunfar. Y esta esperanza que tenemos es un resultado de su resurrección. Así que la resurrección de Cristo nos provee de vida, nos hizo renacer, nos provee de esperanza, a una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y sigue el apóstol Pedro, para una herencia incontaminada. Una herencia sin mancha, una herencia segura, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué es una herencia? Pues es algo que está a nombre de uno, pero uno todavía no lo disfruta, ¿verdad? Hasta que llega el momento. Si tiene, en inglés hablamos del tío rico, no sé, ¿verdad? Pero algún familiar sumamente rico que le va a dar no sé cuántos millones de quetzales, ¿verdad? Cuando él se muera y usted recibe la herencia. Otra vez no va a ser tanto, ¿verdad? Pero es algo que uno recibe en su momento. ¿Cuál es nuestra herencia que está reservada en el cielo? No va a ser de dinero, porque el dinero se puede perder. Esta herencia no se puede perder. ¿Qué va a ser la herencia? Yo me pongo a pensar.
Jesús había dicho, bueno, háganse tesoros en el cielo, donde no entran ladrones y donde las cosas no se corrompen. Tesoros que estarán ahí para siempre. Pero, ¿qué tipo de tesoros tenemos en el cielo? No lo sé. Para dar una ilustración tal vez un poquito muy de la vida humana actual, pero digamos que llegamos al cielo y ahí nos muestran nuestra habitación, nuestra casita. ¿Y qué espera usted que va a estar adentro cuando abra la puerta? ¿Va a estar vacía la casa? No, va a estar completamente equipada. Yo no sé cómo va a ser la vida en el cielo, ¿verdad? Pero lo cierto es que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos ahí en el cielo. Tenemos una herencia preciosa que sí vale la pena. Y dice Pedro que esto es por la resurrección de Jesucristo, porque Él resucitó, nos asegura esa herencia. Pero hay una cuarta bendición, y es la bendición de saber que la obra salvadora que Dios ha comenzado la va a completar, porque Cristo resucitó. Dice ahí que nuestra herencia está reservada para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, la resurrección de Jesucristo comprueba que la obra salvadora de Dios es perfecta y completa. Por una parte, confirma que la muerte de Cristo fue suficiente para completar el perdón de nuestros pecados. Más adelante Pedro en esa misma carta dice que fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos redimidos por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos posteros por amor a vosotros que sois, en el cual tenemos nuestra confianza. Y dice que Dios hizo esta obra por la resurrección de Cristo. Dice que Dios lo resucitó para que nuestra fe y confianza estén en Dios. Nuestra esperanza esté en Dios. Es decir, tenemos la plena confianza que la obra que hizo Cristo en la cruz es perfecta. Que Dios la aceptó. Que la obra de redención está ya hecha. Pero no solamente eso, porque la salvación tiene 3 etapas. La etapa inicial, la etapa progresiva, si queremos llamarla así, la etapa final. La etapa inicial de la salvación es cuando llegamos a poner nuestra fe en Jesucristo como Salvador. En ese momento somos renacidos, en ese momento recibimos vida nueva, recibimos perdón de pecados. Comienza la salvación sobre esta base firme. Pero hay una etapa que sigue, la etapa presente, porque estamos en lucha diaria, ¿no? Pero Dios nos libera del poder del pecado en nuestra vida. Nos guarda en esta vida. Y un día esa obra de salvación va a completarse en su etapa final, cuando seremos liberados de la misma presencia del pecado. Salvos de la pena del pecado o al castigo, salvos del poder del pecado y salvos de la presencia del pecado. Y Pedro habla de esto, ¿no? Dice que sois guardados por el poder de Dios en el presente, ¿pero para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada, la salvación en su etapa culminante.
para alcanzar la culminación de nuestra salvación, que será manifestada en el tiempo postrero, cuando Cristo venga. Y mientras tanto, el poder de Dios nos está guardando para aquel día. Mire, la resurrección de Cristo garantiza que la obra salvadora que Dios comenzó en nosotros cuando aceptamos a Cristo, Dios mismo la va a completar. Y un día la vamos a disfrutar en toda su plenitud. Bueno, qué maravillosas bendiciones de la resurrección de Cristo, ¿no? Nueva vida, esperanza viva, una herencia asegurada, la convicción de que Dios va a completar su obra porque Cristo resucitó. Pero hay una bendición más que menciona Pedro, y es el gozo. Un maravilloso gozo. Dice el versículo 8, en lo cual vosotros, perdón, 6, en lo cual vosotros os alegráis. Ahora, ¿en qué? Es que es lo cual. Bueno, tiene que ver con todas las bendiciones de la salvación, ¿no? Nosotros nos regocijamos en la nueva vida, en la esperanza, en la herencia prometida. Nos regocijamos en todo eso. Aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque la vida cristiana incluye pruebas. Pero aunque estemos en las pruebas, nos regocijamos. ¿Y por qué nos regocijamos? El versículo siguiente lo explica. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sabemos que Dios está cumpliendo sus propósitos en las pruebas que nos vienen. Yo sé que muchos de ustedes han sufrido estos años de pandemia, enfermedad, pérdida de seres queridos, tal vez pérdida de trabajo, qué sé yo. Pruebas, sí. Pero tenemos la plena convicción que cuando Dios permite la prueba, Él quiere glorificarse a través de esa prueba. Él sabe cómo lo va a hacer. Y sabiendo eso, dice, podemos alegrarnos en nuestra salvación, aunque las pruebas nos sobrevengan. Pero hay otra razón que nos trae alegría. Y es la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Dice el versículo 8, hablando de Cristo, ¿a quién amáis sin haberlo visto? Ahora, Pedro, recuerdan, Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él estaba viendo a Jesús en ese momento. Esos lectores no lo habían visto, pero igual le amaban. Igual nosotros lo amamos, aunque no lo hemos visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os regocijáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es inefable? Inexpresable, indescriptible. Un gozo que no tiene explicación humana. Pero porque Cristo resucitó, Él nos da su gozo. Y aunque las circunstancias no nos proveen gozo, Jesucristo siempre lo hace. Mi suegro tenía un dicho, decía, la Biblia dice que debemos regocijarnos en el Señor. No siempre podemos regocijarnos en las circunstancias, pero siempre podemos regocijarnos en el Señor. Estuve recordando un himno, creo que fue escrito, si no me equivoco, por don Alfredo Colón, el papá de Rebeca y Elías.
Dice así: cuán felices fuimos cuando creímos en el Cristo amado que fuera inmolado. Fue a la tumba fría y resucitado. Un hermoso día fue glorificado. Y eso es lo que nos trae el gozo. Saber que tenemos un Cristo resucitado que vive hoy. Yo tendría unos 12 años de edad más o menos aquí en la ciudad capital de Guatemala, recuperándome de una cirugía menor, y llegó un predicador de Costa Rica, norteamericano, pero lo llamaban Tío Pepe. Trabajaba con jóvenes. Muy dinámico, muy entusiasta. Al regresar a Costa Rica, un día él oró al Señor y dijo: Señor, quiero que me uses al máximo, como tú quieras. Pongo mi vida en tus manos para hacer lo que tú quieras conmigo. No importa el costo. A las 24 horas estaba hospitalizado con poliomielitis. Tuvo que aprender a caminar de nuevo. Y yo lo conocí de nuevo después de como 3 años, cuando llegó con su esposa a encargarse de un internado donde yo estaba en un colegio. Usaba aparatos para caminar. Pero creo que en toda mi vida jamás he conocido una persona más llena de gozo que Tío Pepe. Todos los días irradiaba el gozo del Señor, porque él conocía al Cristo resucitado. Entendía que Dios había permitido la prueba por algo y quería que Dios se glorificara en su vida. Y todos los días caminaba con Jesús y reflejaba ese gozo. Gozo inexpresable, glorioso. Hermanos, la vida cambia radicalmente cuando permitimos que esas bendiciones de la resurrección de Cristo se hagan realidad en nuestra vida. Cuando cultivamos la nueva vida que tenemos en Cristo, cultivamos nuestra relación con Dios y la relación con los hermanos, cuando nos recordamos todos los días de nuestra esperanza, que tal vez hoy vendrá Cristo. Cuando damos importancia no a los tesoros de este mundo, sino a la herencia en el cielo. Cuando reafirmamos en nuestro corazón esa convicción de que Dios que comenzó la buena obra la va a completar. Y cuando encontramos nuestro gozo no en las cosas de este mundo, sino en Jesucristo, nuestro Salvador, amado, bendito, resucitado. Oremos. Gracias, Señor, por este día tan especial. Gracias por tu siervo, el apóstol Pedro, que nos ha recordado esta mañana en su carta de las increíbles bendiciones que son nuestras, porque tu Hijo Jesucristo resucitó de los muertos, triunfó sobre la muerte y nos ha garantizado una salvación perfecta y completa, y más que todo la bendición de una relación personal con Él. Haz que vivamos así, para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.